Qué gusto de verlos una vez más. En esta clase sobre Miguel Enríquez, el líder del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, en nuestro ciclo de los personajes decisivos de 1973. Nosotros nos vamos a hacer cargo de Miguel Enríquez solamente durante la Unidad Popular, no en cuanto a su trayectoria inicial, la fundación del MIR en 1965, la toma de control que él hace del MIR en 1969, son temas que quedan en el trasfondo. Lo que sí tenemos que saber es que Miguel Enríquez es un proscrito cuando Salvador Allende es candidato presidencial. Está procesado, perseguido por la justicia, por el hecho de que ha habido numerosas acciones, asaltos de bancos, de supermercados por parte del MIR, y por lo tanto su plana mayor se encuentra bajo proceso. Se suele decir que el gobierno de Eduardo Frei Montalva no quería encontrarlos, pero están en clandestinidad. Él, su hermano, Bautista Fanchoven, eh, Andrés Pascal Allende, en la clandestinidad. Pero durante esa clandestinidad, en el otoño de 1970, el MIR comenzó a bajar el número y el volumen de sus acciones armadas, de expropiación, decían ellos, ¿no? Y curiosamente fue en ese momento cuando Miguel Enríquez se reunió con Salvador Allende. Salvador Allende le pidió a Miguel Enríquez que suspendiera por completo toda acción que pudiera perjudicar su candidatura a la presidencia de la República. Miguel Enríquez accedió, también había recibido algunas señales de parte de Fidel Castro, Miguel Enríquez, en cuanto que era conveniente detener ese conjunto de acciones armadas que venía realizando el MIR. Y ahí en esa reunión, al menos una reunión secreta entre Salvador Allende y Miguel Enríquez, Enríquez aprovechó de plantearle al candidato de la Unidad Popular su preocupación por un posible atentado en su contra. Y entonces fue esa la oportunidad en la cual Salvador Allende le tomó la palabra a Miguel Enríquez y le dijo: sí, tiene usted la razón, ¿por qué no me ayudan con parte de sus militantes que tienen preparación militar, con una primera escolta? Es el germen de lo que sería, con el paso del tiempo, el GAP, aquello que Salvador Allende, la escolta presidencial, definió como un grupo de amigos personales. En julio de 1970, por lo tanto, a apenas 2 meses de la elección presidencial, el MIR abiertamente proclamó que suspendía sus acciones directas. O sea que no iba a realizar ya más expropiaciones durante la campaña. ¿Por qué? Dijo Miguel Enrique. Porque Allende representa los intereses de los trabajadores y Tomic y Alessandri los intereses de la clase dominante. Marcaba así de manera muy clara el líder del MIR su opción por Allende, aunque como todos sabemos el MIR no creía para nada en la vía institucional, en la vía electoral, pero obviamente prefería Miguel Enrique, aunque no tenía esperanza ninguna, que a Salvador Allende fuera electo presidente de la República y no que lo fueran o Jorge Alessandri o Radomiro Tomic. Bueno, Allende pagó muy significativamente este apoyo de Miguel Enríquez y del MIR, deteniendo sus acciones armadas e incorporándose a una primera escolta presidencial con los famosos indultos de diciembre de 1970, que han sido comparados siempre con los indultos del presidente Boric tan recientes. Por 2 decretos, Allende indultó a la plana mayor del MIR: Luciano Cruz, Bautista Fanchoven, Humberto Sotomayor, Sergio Zorrilla, Joel Marambio, Andrés Pascal Allende y, por supuesto, Miguel y Edgardo Enríquez. Todos ellos estaban procesados por delitos de violencia, en algunos casos con consecuencia de muerte, en otros casos también por delitos comunes que habían sido cometidos durante la parte final del gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Se especula que incluso, no solamente Allende indultó a estos que llamó jóvenes idealistas, sino que incluso Allende le habría ofrecido la cartera de salud a Miguel Enríquez, que como sabemos era médico de la Universidad de Concepción. Esa posibilidad yo no la tengo completamente documentada, pero en fin, ha habido una sugerencia en ese sentido. En todo caso, Miguel Enríquez, como sabemos, nunca fue ministro de Salud de Salvador Allende. No tenía interés en incorporarse el líder de un movimiento guerrillero, insurgente, de guerrilla urbana y de guerrilla rural a las tareas formales de un gabinete. Ahora, en ese mismo mes de diciembre de 1970, Miguel Enríquez se vio enfrentado a un desafío muy grande, porque un enfrentamiento a las afueras de la Universidad de Concepción entre las brigadas Ramona Parra de las Juventudes Comunistas, que se ha dicho que eran meramente unas brigadas muralistas, pero en realidad eran unas brigadas de bloque que además pintaban, y un grupo de milistas tuvo como consecuencia un enfrentamiento a balazos, tuvo como consecuencia la muerte de Arnoldo Ríos, estudiante de periodismo del MIR en la Universidad de Concepción. Esto pudo haber producido una grave crisis entre el liderazgo de Miguel Enríquez y el liderazgo de Salvador Allende, porque es indudable que el partido que más va a contribuir a la estabilidad de Salvador Allende hasta su crisis final va a ser el Partido Comunista. Y resulta que a los pocos días de haber asumido la presidencia de la República, un mirista muere a manos de las Juventudes Comunistas. Esto hizo que Miguel Enríquez se hubiera enfrentado a un desafío muy notable. ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, reuniéndose él, Luciano Cruz, Bautista von Schoen, con Jorge Insunza y Luis Guastavino, comunistas que viajaron especialmente a Concepción para tratar de ponerle paños fríos a la situación. Enríquez declaró a raíz de esto, y ahí vamos viendo su genialidad política, era un hombre considerado por todos los sectores uno de los 3 o 4 mejores analistas de la realidad, aunque las conclusiones que él sacara eran conclusiones siniestras, completamente equivocadas. ¿Cómo enfrentó Enríquez esta situación muy dramática para el MIR y para toda la Unidad Popular, a la cual el MIR no estaba integrado, pero que afectaba directamente a la Unidad Popular en la medida que habían sido miembros de uno de sus partidos los que habían asesinado al joven mirista? Dijo así Enríquez: entendemos que la serie de acontecimientos que llevaron a la muerte al compañero Ríos no representa la línea política del Partido Comunista ni de la Unidad Popular. Primera cosa muy importante y que revela su capacidad de entender el escenario: no vamos a poner en problemas a la Unidad Popular porque hemos perdido un militante en combate con la juventud comunista. Eso nos colocaría a nosotros por completo en una situación insostenible, porque toda la Unidad Popular nos haría el vacío, incluyendo al Partido Socialista, con el que el MIR ya sabemos va a establecer contactos tan estrechos. Ya tuvimos en la clase sobre Carlos Altamirano referencias sobre esta dimensión de sus relaciones, las relaciones miristas y socialistas. Entonces Miguel Enrique dijo: este acontecimiento tan desgraciado ha propiciado un entendimiento enormemente positivo con el Partido Comunista, que nos va a permitir golpear en conjunto al enemigo fundamental. Esto es algo muy característico de las izquierdas, ¿no?, que logran recomponer sus conflictos internos porque tienen esta mirada siempre dialéctica, siempre de confrontación, siempre de conflicto, no se pierden en cuanto a dónde creen ellos que está el enemigo verdadero. Y entonces aprovechó Miguel Enríquez este incidente en el que el MIR era la víctima para mandarle un mensaje a la Unidad Popular. Nosotros sabemos dónde está el enemigo fundamental es la derecha, la burguesía, la oligarquía, los terratenientes, el imperialismo. Pero también el MIR aprovechó esta coyuntura de haber sido víctima de un asesinato para reimpulsar a fines de 1970 y sobre todo en el verano 70-71 las tomas de terrenos en la zona sur, en concreto en la antigua provincia de Cautín. Miguel Enríquez reconoció pública, directamente,
en una entrevista publicada en Clarín el 20 de diciembre de 1970, que el MIR iba a seguirse desplegando en esta dimensión del corrimiento de cercos, que significaba al fin de cuentas que un grupo de jóvenes miristas llegaban y sobre todo trabajando con algunas comunidades de mapuche, iban haciendo tomas de terrenos que el gobierno recién asumido de Salvador Allende toleraba. A medida que fue avanzando la unidad popular, los planteamientos teóricos de Miguel Enríquez, que había elaborado en los años últimos de la presidencia de Frei Montalva, toda la doctrina político-militar del MIR, esos planteamientos se fueron haciendo cada vez más duros a medida que avanzaba la trayectoria del gobierno de Salvador Allende. Cuando se produjo el asesinato en junio de 1971 de Edmundo Pérez Ukovich, asesinado por la vanguardia organizada del pueblo, y algunos de los miembros de la vanguardia organizada del pueblo habían sido militantes del MIR, Miguel Enríquez calificó de hipócrita la reacción que había tenido la derecha frente a este asesinato. Miguel Enríquez, aunque consideró que los miembros de la vanguardia organizada del pueblo se habían equivocado estratégicamente asesinando a un exministro de Eduardo Frei Montalva, apuntó de nuevo hacia lo que él consideraba el enemigo fundamental. Dijo, los mismos que asesinaron a Schneider, los mismos que organizan grupos armados y terroristas, los mismos que traen metralletas en barcos subrepticiamente, los mismos que asesinan campesinos en Linares, Cautín y otras provincias, son los que hoy aparentan una novedosa y sorprendente sed de justicia. El mismo Miguel Enríquez había criticado en varias oportunidades duramente a Edmundo Pérez Ukovich por los acontecimientos de Pampirigoy de marzo de 1969. Pero ahora le interesaba descalificar a los deudos políticos, a la democracia cristiana y a toda la derecha en el asesinato de Pérez Ukovich. También en esta coyuntura se produjo una tensión muy fuerte entre Miguel Enríquez y el Partido Comunista. El Partido Comunista le pidió formalmente, de manera secreta, pero ya lo conocemos hoy, al MIR que participara en la represión gubernamental de la vanguardia organizada del pueblo. O sea, lo que el Partido Comunista le venía a decir al MIR es, algunos de los miembros de la VOP fueron miristas, por lo tanto ustedes tienen que conocer la red de contactos que tuvo la VOP como para poder asesinar al Mundo Pérez Ukovich. Ayúdennos a desarmar esa red. Los miristas rechazaron, Miguel Enríquez rechazó esa posibilidad. No estaba dispuesto a sumarse a una política que podría haber afectado a algunos militantes del MIR, incluso todavía presentes en la organización, y que hubieran tenido contactos previos con quienes la habían abandonado y se habían integrado después a la vanguardia organizada del pueblo. Fue la oportunidad para que Miguel Enríquez dijera que el MIR proclamaba el derecho de los trabajadores, tanto del campo y de la ciudad, a levantar las formas de lucha que fuesen necesarias. Y dijo, si son las tomas de fundos, son las tomas de fundos. Si son las tomas de fábricas, son las tomas de fábricas. Es un camino justo, porque estamos combatiendo el sabotaje de los momios, estamos combatiendo a la derecha y al imperialismo. Claro, todo esto era muy poco grato para el Partido Comunista, que en vez de tener controlado a Miguel Enríquez, veía cómo Miguel Enríquez hacía valer su completa autonomía respecto del planteamiento de gradualidad y de moderación aparente por fuera, controlada por dentro hacia una revolución final igual, que el Partido Comunista quería imponer. También por esos días se produjo la extraña muerte de Luciano Cruz, junto con Bautista Fanschouen y Andrés Pascal Allende, miembro de la conducción central del MIR. Apareció muerto, probablemente se le quedó una estufa de gas prendida y ya, ok. Cuando Miguel Enríquez lo despidió en el cementerio a Luciano Cruz, volvió a marcar, y esto es continuo en Miguel Enríquez durante la Unidad Popular, estar marcando
el sentido de conflicto y de lucha por el que pasa obviamente su mirada de odio hacia el enemigo. Sus únicos enemigos, los enemigos del pueblo, intrigan acerca de la muerte de Luciano Cruz. A nadie sorprende, dijo Enríquez, que plumarios a sueldo de la riqueza, como lo hace hoy el diario La Tribuna del Partido Nacional, injurien y escupan a Luciano Cruz. Es el odio que los que explotaron y masacraron al pueblo por décadas sentían por Luciano y que a él lo enorgullecía. Porque así mueren los revolucionarios, escupidos por los sueños del poder y la riqueza y acompañados del dolor de los trabajadores. Esto es muy importante no solo en la retórica de Miguel Enrique, que era un orador notable, no tanto como Rodrigo Ambrosio, pero un orador notable, sino sobre todo en su concepción dialéctica. Siempre el conflicto, siempre la lucha, siempre el odio supuesto en los demás y expresado en él mismo. Es interesante porque en sus memorias Carlos Prats hace una anotación respecto de Miguel Enrique justamente en estos días del año 1971. Y también revela la curiosa ambigüedad de Carlos Prats. Anota Carlos Prats en su diario y después lo coloca en sus memorias, que consideraba por esos días a Miguel Enríquez, comillas, un equivocado, aunque honesto, líder extremista de izquierda. Se puede preguntar uno cómo alguien que es un extremista de izquierda puede ser un honesto líder, en el sentido que ser un extremista de izquierda implica desarrollar comportamientos y actitudes que no guardan relación alguna con la honestidad. También Renan Fuentealba, que por esos días era presidente del Partido Demócrata Cristiano durante la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, igual que en los años finales de Eduardo Frei, cambiará varias veces de presidencia. Lo era Renan Fuentealba en esos días del sector más izquierdista de la Democracia Cristiana. Cuando oyó el discurso de Miguel Enríquez en el funeral de Luciano Cruz, se fijó en unos detalles de referencias que hizo Miguel Enríquez a las Fuerzas Armadas. Y dijo Fuentealba, las Fuerzas Armadas para esos sectores, para el MIR, constituyen un obstáculo para la toma total del poder, porque no pueden contar con el infantable ejército popular de los regímenes socialistas de tipo clásico. Es curioso que un hombre de la izquierda de la democracia cristiana se haya dado cuenta que todo el planteamiento de Miguel Enríquez, 2 años antes del final del gobierno de Salvador Allende, ya era un planteamiento en el que el único polo definitivamente decisivo en la confrontación iban a ser las Fuerzas Armadas. Bueno, saltemos ahora a la avenida de Fidel Castro. Pocos meses después, noviembre de 1971, veremos a Miguel Enríquez reuniéndose varias veces, no sabemos exactamente cuántas, varias veces con Fidel Castro, Miguel Enríquez personalmente y la Comisión Política del MIR. Estuvo presente ahí Andrés Pascal Allende, que es quien relata esas reuniones. Es curioso, ¿no? Que una entidad de personas que estaban hasta hace muy pocos meses atrás, un año atrás, procesadas, se puedan reunir con el jefe de Estado de un país amigo en esos instantes, ¿no? Una cosa verdaderamente insólita de este tipo de detalles que habitualmente no se tienen en cuenta cuando se dice que el proceso de Salvador Allende era un proceso dentro de la legalidad. Pero tenemos a unos señores que han sido indultados por delitos comunes y por delitos políticos reuniéndose con el mandatario no es la palabra que corresponde, con el dictador en visita oficial de Estado. No guarda ninguna proporción entre la legalidad y lo que realmente está sucediendo ahí, que es una reunión al fin de cuentas clandestina. Relata Pascal Allende que Fidel se dirigió a Miguel Enríquez y le dijo, lo conocía, sabía perfectamente bien, había estado ya con él en Cuba, el arte de la revolución es el arte de sumar fuerzas, sumar, sumar y sumar, le dijo Castro a Enrique. Y Enrique, que era muy rápido, según Pascal Allende, le contestó, sí, comandante, es el arte de sumar y no ser sumados.
Esto revela muy bien dónde pensaba Miguel Enríquez que estaban los límites de su acción. Los límites de su acción no estaban en la democracia cristiana, en la derecha, a la cual él combatía. Incluso los límites de su acción no estaban ni siquiera en las Fuerzas Armadas, a las cuales en algún momento pensó que él podía derrotar. Él sabía que los límites de su acción estaban en la unidad popular y que no quería ser sumado al proyecto gradualista del Partido Comunista, sino el poder desarrollar el proyecto rupturista propio del MIR. En esa misma reunión se nos dice que Fidel convenció a Miguel Enríquez de que tenía que buscar una zona guerrillera en el sur para desde esa zona alzarse en armas contra un eventual gobierno que derrotara a Salvador Allende. Le explicó cómo hacerlo, le explicó cómo organizar la estructura urbana de apoyo a ese foco rural, pero sabemos que Enrique no siguió ese camino. Enríquez no era un discípulo del foquismo de Ernesto Che Guevara, de los focos insurreccionales de naturaleza rural. El MIR fue siempre mucho más importante en el desarrollo de la guerrilla urbana que de la guerrilla rural. O sea que el consejo que le dio Fidel no fue desarrollado por Enrique, aunque sabemos muy bien que el comandante Pepe, Liendo, en Panguipulli, fue desarrollando uno de estos posibles focos guerrilleros, pero sin una preeminencia por parte de la dirección del MIR en manos de Miguel Enrique. Unos meses después, el MIR se vio frente a una disyuntiva importantísima, como fue el paro de octubre de 1972. Para Miguel Enríquez, el paro de octubre de 1962 lo reafirmó en una convicción muy fuerte. Se ha agudizado la lucha de clases, sostuvo Miguel Enríquez. Pero por otra parte, le hizo ver, según su propia concepción, que la unidad popular, en cierto modo, no había estado a la altura de lo que el MIR habría hecho para enfrentar el paro de los gremios, el paro de los camioneros, el paro de los estudiantes de octubre de 1972. Según él, la oposición había conseguido una base de apoyo en la pequeña burguesía enardecida, perdón. La oposición había conseguido del gobierno lo que la oposición quería. El gobierno había colocado durante la crisis a la clase obrera a la defensiva. Al decretar estado de emergencia había paralizado la movilización de la clase obrera. El gobierno no había sido capaz de entender que durante 2 meses el país había estado, decía Enrique, sometido a un golpeteo permanente de la ofensiva de la clase dominante, y se quejaba de que el gobierno había puesto al pueblo a la defensiva. Bueno, es el momento en el cual el MIR, por lo tanto, se comienza a involucrar, noviembre de 1972, una vez terminado el paro de octubre, en la organización y multiplicación de los llamados cordones industriales. Estas organizaciones, que habían nacido en julio de 1972, en concreto el cordón Maipú-Cerrillos, se fueron multiplicando no solo en Santiago, sino también en otras ciudades de las regiones. Comenzaron a autodenominarse Poder Popular. Aquí la documentación histórica es contradictoria. Y probablemente es contradictoria por el hecho de que Miguel Enríquez y el MIR tuvieron, respecto de los cordones industriales, una actuación, un comportamiento ambiguo. Para el MIR era muy interesante el surgimiento de estos órganos de así llamado poder popular, junto con los comandos comunales, junto con los consejos campesinos. Era la trilogía: cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos, la trilogía del autodenominado poder popular, en la cual el MIR podía entrar y supuestamente controlar.
Pero respecto de los cordones industriales, la documentación es contradictoria, es ambivalente, porque hay autores que han descubierto que en realidad el MIR se sintió muy incómodo con la preeminencia del Partido Socialista en los cordones industriales. Para los comunistas los cordones industriales no tenían ningún valor, porque significaban desplazar a la CUT como órgano de representación de los trabajadores, descentralizar el poder que los comunistas querían tener concentrado en la CUT. Por lo tanto, los comunistas tenían clara posición respecto de los cordones industriales. No. Pero los socialistas sí se entusiasmaron muchísimo con los cordones industriales porque el ala izquierda del Partido Socialista tenía esta tendencia al poder popular. Y entonces, para el MIR en algunos momentos parece haber sido muy favorable el desarrollo de los cordones industriales y en otros, particularmente peligroso por el hecho de que los cordones industriales desplazaran al MIR del control del poder popular en la medida en que quedaran en manos del Partido Socialista, con el cual tenían muy buenas relaciones, pero al fin de cuentas no era el MIR. Por eso el MIR se dedicó mucho más a los comandos comunales y a los consejos campesinos. Ahí Miguel Enríquez va a poner todo su empeño, porque los comandos comunales estaban mucho más vinculados a los campamentos, a las tomas de terreno, y ahí el MIR tenía una importante presencia. Ahí Miguel Enríquez en el ámbito urbano había centrado el desarrollo del MIR. Y en el caso campesino, en los llamados consejos campesinos, que también había desarrollado el MIR por su acción, sobre todo, les decía, en la provincia de Cautín. Bueno, al finalizar 1972, después del paro de octubre, cuando ya se habían constituido masivamente los cordones industriales, Miguel Enríquez declaró, y fíjense cómo se repite la configuración dialéctica, conflictual, en su mirada de la realidad nacional. No propiciamos ni deseamos la guerra civil. Son los dueños del poder y la riqueza los que decidirán en qué terreno se darán las cosas en Chile, dependiendo de cuál sea la forma en que se decidan a defender sus privilegios. De cualquier forma, decía Enrique. El pueblo y los revolucionarios seremos siempre capaces de vencer todos los obstáculos. Y cualesquiera sean las dificultades, jamás renunciaremos al socialismo. La mirada dialéctica, la mirada confrontacional. Es el momento, además, finales de 1972, probablemente en un par de oportunidades en el mes de diciembre de ese año, en que Enríquez logra convocar a una junta ultra secreta en algún lugar del sur de Chile, más no sabemos, en la que participaron representantes del Partido Socialista, del sector heleno, del Ejército de Liberación Nacional, que era, como ya vimos en la clase de Carlos Altamirano, quienes habían controlado el Partido Socialista desde el Congreso de febrero de 1971, eligiendo a Carlos Altamirano, helenos, representantes del ERP argentino, del Ejército Revolucionario Popular, y de los Tupamaros uruguayos. Se juntaron en el sur estos cuatro grupos, dos grupos chilenos, un grupo argentino y un grupo uruguayo, para discutir bajo la conducción de Miguel Enríquez la coordinación del trabajo revolucionario. Y conformaron un organismo formal, la Junta Coordinadora Revolucionaria. Miguel Enríquez desde el año 68 venía reuniéndose con los principales dirigentes del ERP y con dirigentes de los Tupamaros, pero ahora ya, en diciembre del 72, se configuraba una junta de coordinación revolucionaria. El MIR no llevó candidatos a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. El MIR no creía en la vía electoral, aunque llevó candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile. Andrés Pascal Allende hizo el ridículo. A la CUT sacaban un porcentaje mínimo. Pero era simplemente para tener un par de referencias. En las elecciones generales iban a ser el loco de tal manera que los iba a dejar en muy mal pie numérico y además validando el sistema electoral. Apoyaron, por lo tanto, miren qué paradoja, a los candidatos de la izquierda cristiana. La izquierda cristiana que había supuestamente se había formado
con militantes del MAPU y con militantes de la democracia cristiana, militantes del MAPU que estaban descontentos con la desviación hacia el marxismo del MAPU y militantes de la democracia cristiana que querían tener una alternativa de izquierda cristiana. Ese partido se fue radicalizando, fue el partido que más estrechos vínculos tuvo en el año 73 con el MIR, tanto que el MIR apoyó a los candidatos de la izquierda cristiana en las parlamentarias del 73. ¿Qué dijo Miguel Enríquez una vez que terminaron esas elecciones? Que, como sabemos, fueron una sorpresa positiva para la Unidad Popular, porque obtuvo el 44% de los votos, aunque haya habido un fraude importante, entre 250.000 y 300.000 votos fraudulentos, pero el resultado fue que la Unidad Popular sacó el 44% de los votos. Dijo Miguel Enríquez: hemos impulsado la movilización del pueblo, hemos levantado una vez más una política revolucionaria. Hemos apoyado a candidatos de la izquierda cristiana y a algunos candidatos del Partido Socialista. Estamos empeñados en el crecimiento y reactivación de los comandos comunales, no de los cordones industriales. Y ahí se permitió decir, después de que declaró que habían apoyado a candidatos del Partido Socialista y sobre todo de la izquierda cristiana, se permitió decir Miguel Enríquez que el objetivo de la elección que acababa de terminar era que el pueblo fuera mayoría para disolver el Parlamento y levantar una asamblea del pueblo. Caramba. O sea, claramente la revolución, si no era todavía por las armas, era una revolución por la vía de la ruptura institucional, al fin de cuentas. Pacífica, pero de ruptura institucional. Como Sergio Onofre Jarpa, que acababa de ser electo senador por Santiago en esa parlamentaria, usó la palabra reconstrucción nacional, ¿sí? En marzo de 1973, ya Sergio Onofre Jarpa, de quien tuvimos la clase la semana pasada, hablaba de reconstrucción nacional. Miguel Enríquez lo enfrentó directamente diciendo que la tesis de Jarpa era una reconstrucción que se hace masacrando al pueblo, disolviendo todas sus organizaciones gremiales y políticas, ahogando todas sus libertades, perdón, aumentando el ejército de cesantes. Esa es la reconstrucción que los revolucionarios y los trabajadores combatiremos. Estaba claramente planteado, por lo tanto, por parte del MIR, una situación agonística, de agonía del sistema político. Perdón, la garganta está causando algunos problemas. Y vino el 29 de junio del 73, el tancazo o tanquetazo. La Comisión Política del MIR, encabezada por Miguel Enríquez, su secretario general, se reunió de inmediato en cuanto se supo de la sublevación del regimiento blindado que iba a generar esa situación dramática de ese 29 de junio de 1973. Nos dice Pascal Allende que Enríquez de inmediato se comunicó con Carlos Prats, era el ministro de Defensa, y le manifestó, perdón, era el comandante en jefe del ejército, perdón, y le manifestó que si lo requería, fíjense, le dijo Enríquez a Prats: puede contar con nosotros en la lucha contra estos golpistas. Ahora, la anécdota curiosa es que Prats no rechazó esa oferta de Miguel Enríquez de salir a combatir junto con las tropas del ejército leales al presidente Allende en ese momento a los blindados sublevados, sino que Prats le contestó al líder minista que saliera con su gente, sí, el MIR, a destruir a un blindado que había logrado escapar del cerco de las fuerzas leales al presidente Allende en esos momentos. Y Miguel Enríquez orientó una unidad de la Fuerza Central del MIR para salir a enfrentar a ese tanque. No tengo más información de si efectivamente hubo un enfrentamiento o finalmente ese tanque se entregó sin combate. Pero lo insólito es que el comandante en jefe del ejército le pida a Miguel Enríquez que use la fuerza, lo que significa que el comandante en jefe del ejército es perfectamente consciente del volumen de desarrollo militar que tiene el MIR. Y si lo sabía el comandante en jefe del ejército, lo sabía, por supuesto, también el general Augusto Pinochet Ugarte. Terminada la tarde del 29 de junio, Miguel Enríquez intentó, frente a la Biblioteca Nacional,
hablarle a unos 200 vilistas que se juntaron ahí. Pero la reunión principal estaba teniendo lugar. Yo bajé desde mi casa a esa reunión, estuve presente ahí en la tarde del 29 de junio en la Plaza de la Constitución, vi cómo el presidente Allende sacó a los comandantes en jefe al balcón y cómo la gente pidió armas. Y estuve yo ahí presente porque me interesaba ver las cosas de primera mano. Mientras tanto, Enríquez en la Biblioteca Nacional, a pocas cuadras de distancia, intentaba hablarle a un grupo, pero los carabineros no lo dejaron hablar. Tenían orden de impedir que hubiese una manifestación paralela. Muchos años después, analizando estos acontecimientos del 29 de julio, Camilo Escalona ha dicho que esa actitud de Miguel Enríquez de querer hablar paralelamente al acto de la Plaza de la Constitución tenía por objetivo sobrepasar al presidente Allende. Intentar agudizar el conflicto social y político, dice Escalona, sin hacerse cargo de que esa conducta generaba un enfrentamiento fatal, un verdadero callejón sin salida. Claro, esto es echarle la culpa de todo a Miguel Enríquez, cuando en realidad la culpa de todo es compartida por todos los sectores de la Unidad Popular, y entre ellos Miguel Enríquez, que sin ser miembro de la Unidad Popular está en la línea de agudizar las contradicciones. Una vez que terminó el conflicto del 29 de junio, Miguel Enríquez quiso dejar en claro que se le estaban ofreciendo dos tácticas a la clase obrera y al pueblo. Su viejo enfrentamiento con el Partido Comunista y Conservador Allende en cuanto a la manera de proceder respecto de la revolución se vuelve a ser presente. Una, dijo Enríquez, establece que no es posible profundizar la ofensiva popular, pues se encendería de inmediato el enfrentamiento. Y sostiene que es necesario ganar tiempo, la táctica de comunistas y de Allende. La otra es la nuestra, que es la táctica revolucionaria. Bueno, el 16 de ese mes de julio, sí, el 16 de julio, Enrique fue más lejos todavía. Y en un acto en el Teatro Caupolicán dijo textualmente, los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. En ese caso, todas las formas de lucha serán legítimas. Entonces será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los aviadores y los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. 2 meses antes del 11 de septiembre, Miguel Enríquez le está diciendo a las Fuerzas Armadas: queremos que se dividan, contamos con una porción de ellas para sumarse a un ejército del pueblo que nosotros ya venimos construyendo. Por supuesto, esto causó una tensión final muy fuerte con el Partido Comunista. El Partido Socialista tenía con el movimiento de izquierda revolucionaria y con Miguel Enríquez una cercanía muy grande. Carlos Altamirano y Miguel Enríquez tuvieron, ya veremos ahora en la parte final de nuestra clase, coincidencias muy exactas en los meses finales de la Unidad Popular. Pero el Partido Comunista se tomaba la cabeza a 2 manos con las declaraciones que hacía Enrique, y por supuesto se las tomará con aquellas que ya comentamos de Carlos Altamirano en esa mañana del domingo 9 de septiembre de 1973. ¿Qué harán Miguel Enríquez, Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón? Todos sabemos lo que hicieron. Aceptaron reunirse con gente de mar, desde el sargento Cárdenas hacia abajo, un grupo de marinos importantes que venían conspirando para tomarse los buques de la escuadra y, si hubiese sido necesario, bombardear instalaciones en tierra para lo que ellos llamaban impedir el alzamiento de la escuadra de la Armada contra el presidente Allende. En esas reuniones que tuvieron Carlos Altamirano, Miguel Enríquez, de quien estamos hablando hoy, y Óscar Guillermo Garretón con los marinos, no tuvo ningún inconveniente Miguel Enríquez en reconocer que estaba infiltrando a la Armada y que él disponía de una fuerza. Alguna versión dice que él tenía
15.000 paramilitares y armas para los suboficiales de la Marina en caso de que le faltaran. Esa versión me parece un poquito exagerada. Ya veremos que las cifras eran menores pero significativas. Y entonces, ¿qué hizo la Armada cuando descubrió en los primeros días de agosto de 1973 esta conspiración? Detuvo a decenas de marinos y, por supuesto, inició a través del juez naval de Valparaíso, el almirante José Toribio Merino, el proceso pidiendo la detención de Miguel Enríquez y, por supuesto, el desafuero de Carlos Altamirano, de Óscar Guillermo Garretón. ¿Qué dijo Enríquez cuando supo que había orden de detención en su contra? Iba a ser enfrentado él por una caricatura de justicia que no tenía ni mascarada de imparcialidad, que se estaba proponiendo reprimir a los revolucionarios y que en realidad, dijo Enríquez, primero debería encarcelar y procesar a los politicastros, Jarpa, Frei y a otros senadores del Partido Nacional y del Partido Demócrata Cristiano, que son cobardes, que son incapaces por sí mismos de llevar a cabo sus criminales propósitos, que hace meses ellos sí vienen conspirando e infiltrando las filas de la oficialidad reaccionaria. Y acusó al propio Merino. Usted ha participado en reuniones conspirativas con funcionarios de la Embajada Norteamericana, con politicastros del Partido Nacional, con senadores de la democracia cristiana como Juan de Dios Carmona. Enrique estaba convencido de que él en esta etapa agonal final iba a poder organizar una fuerza militar suficientemente amplia como para involucrar a sectores importantes de la suboficialidad de las Fuerzas Armadas y efectivamente formar ese ejército popular. Cuando se le ha preguntado a los marinos si conocían a Miguel Enríquez, muchos años después, en entrevistas de los años 2000, Juan Cárdenas, el principal cabecilla de los marinos conspiradores, ha dicho, sí, en muchas oportunidades vi a Miguel, conversé con él. Desde el año 71. ¿Y de qué conversaban? Le pregunta el entrevistador. De organizar dentro, responde Juan Cárdenas. La última reunión con los marinos conspiradores la tuvo Miguel Enríquez el 3 de agosto de 1973 en una casa de Puente Alto. A esa reunión también asistió Carlos Altamirano, que como sabemos reconoce haber asistido solamente a una, pero en realidad asistió a 3 reuniones, así como Miguel Enríquez habría estado numerosas veces con los marinos conspiradores contra sus propios oficiales. Pero entre esas reuniones de los primeros días de agosto y que hicieron que Miguel Enríquez pasara a la clandestinidad porque había orden de detención en su contra, y el 11 de septiembre de 1973, hay muy poco trecho, apenas un mes. ¿Qué pasó la mañana y el día 11 de septiembre? Está clarita la trayectoria de Miguel Enríquez ese día. Poco antes de las 9 de la mañana, cuando ya se supo que el pronunciamiento militar estaba en marcha, Miguel Enríquez se reunió con toda la comisión política del MIR. Llegó algo de armamento, recuerda Pascal Allende. Ese armamento venía de la casa presidencial de Tomás Moro. Y Pascal Allende dice que Enríquez estaba desesperado dando instrucciones por teléfono porque era muy difícil contactar a los dirigentes del MIR. El armamento que tenían, que según Pascal Allende era escaso, había que trasladarlo a las distintas industrias que estaban siendo ocupadas por trabajadores que tenían voluntad de resistencia. Ya sabemos que el MIR tenía una relación ambigua con los cordones industriales, pero nunca se había terminado de apartar de ellos. También se intentó contactar a miembros de las Fuerzas Armadas que, según Pascal Allende, eran próximos al MIR, y todo eso resultó infructuoso. Ahora, lo que es más delicado es que más o menos hacia las 10, 11 de la mañana, Enrique sabía ya que la embajada cubana no le iba a poder distribuir de inmediato el armamento que ahí almacenaban para el MIR. Lo venían almacenando desde el año 72, esto está completamente comprobado. Pero ya muy temprano, Estrada, desde la embajada cubana, le había comunicado a Enrique que la embajada estaba cercada y que no era posible entregarle el armamento. Enrique se fue a Indumet, ahí participó en una reunión con dirigentes del Partido Socialista, del Partido Comunista. Ahí Enríquez afirmó
que estaba en condiciones de convocar a 400 hombres y dijo 50 de ellos con dotación completa. Suponemos que dotación completa significa armamento liviano eh, para 50 hombres y otros 350 quizá con qué otro nivel de armamento. Desde Indumet, donde se reunió con los dirigentes socialistas y comunistas, Enríquez volvió a la Casa de Seguridad donde habían tenido la reunión de primera hora de la mañana para informar que los comunistas eran partidarios de esperar las decisiones que tomara la Junta de Gobierno, que no eran partidarios de repartir todo el armamento e iniciar la defensa. Los socialistas sí, y de hecho así fue. Y entonces Enrique volvió por segunda vez a Indumet. Y con solamente los socialistas comenzaron a organizar la defensa de esa fábrica y de algunas poblaciones como La Legua. Cuando estaban a mediodía en esa discusión de cómo organizarse, ya les habían llegado una buena cantidad de fusiles acá, 47, se dieron cuenta que venía llegando una unidad de carabineros. Miguel Enríquez dio la orden de colocar unos vehículos para bloquear la entrada, se parapetaron, y como la balacera fue extraordinariamente intensa, Enríquez dio la orden hacia las 4 de la tarde, más o menos, de salir, de abrir una brecha, lograron abrir una brecha, y retornaron a la Casa de Seguridad. Bueno, durante esa mañana en la que ya sabemos Enríquez entonces estuvo en la Casa de Seguridad, fue a Indumet, volvió a la Casa de Seguridad, volvió a Indumet y finalmente estuvo por tercera vez en la Casa de Seguridad ya a media tarde, durante esa mañana del 11 de septiembre, Enríquez logró contactar a Tati, a la hija Isabel Allende, en La Moneda. Y ella le pasó el auricular al presidente, quien le dijo, ahora le toca a usted. Allende pensaba que era el único que quizá podría organizar una resistencia armada contra los militares. Allende tenía, por lo tanto, plena conciencia del potencial militar que manejaba Miguel Enrique. Enrique le dijo, mire, yo puedo juntar estos 400 hombres y abrir una brecha, estamos retrotrayéndonos a la mañana del 11. También los socialistas nos pueden facilitar parte de su fuerza. Abrir una brecha, entrar a La Moneda y sacarlo a usted. Lo llevamos a la clandestinidad y ahí usted encabeza la lucha contra los golpistas. Y Allende se negó, le dijo a Enríquez que realizara todas las acciones de resistencia que fueran posibles, pero que él no abandonaba La Moneda. En Indumet se combatió, en Sumar se combatió, en la población La Legua se combatió. Había armamento, había sectores organizados en cada uno de esos lugares, fundamentalmente militas y socialistas, como hemos comentado. Ahora, Miguel Enríquez sufrió esa tarde una molestia muy grande, porque supo que el resto de la dirección del MIR, mientras él iba de un lugar a otro, desde la Casa de Seguridad le ordenó a todos los cuadros directivos importantes abandonar Santiago, incorporarse a lo que ellos llamaban colonias en regiones, para después ser llamados a Santiago a juntarse clandestinamente para ser destinados a otros puntos del país. Salgan de Santiago, ya les diremos cuándo vuelven. Cuando Enrique supo que se había tomado esta decisión de repliegue, se indignó. Consideró que era casi un acto de traición que no le hubieran a él consultado esta decisión que sacaba a los principales dirigentes milistas de Santiago. Hay una versión que dice que más o menos hacia las 5 de la tarde, a través de una radio clandestina, Miguel Enríquez logró transmitir el siguiente mensaje. Tengo solo una fuente para este mensaje. Lo voy a leer igual, porque bueno, es una fuente que me parece fidedigna. Dice así. Esto habría dicho Miguel Enríquez a las 5 de la tarde del 11. La situación del país es un tablero de ajedrez. Hubo tormenta. Murió Napoleón en la catedral. Preparen todos los compases, libretas, cuadernos, tinteros, lapiceros, pizarras y vasos para hacer apagones al león, la paloma, al pato y al loro. ¿Qué significaba este mensaje en clave? Muy sencillo, ¿no? Hubo un golpe militar exitoso, murió Salvador Allende en La Moneda,
preparen todos los fusiles, ametralladoras, bazucas, parque y granadas para hacer ataques al ejército, león, la aviación, paloma, la marina, pato, y carabineros, el loro. Para Miguel Enríquez, esa era la decisión que había que tomar en la tarde del 11. Por lo tanto, y esto sí que nos consta por diversas fuentes, la orden que dio, contraria a todo lo que el resto de la dirección del MIR estaba decidiendo mientras él iba de un lugar a otro, la decisión que tomó fue: todo se entierra, nada se quema. Son palabras textuales de Miguel Enrique, en el sentido de pasamos a la clandestinidad, no se borra ningún rastro de nuestra acción, todo el armamento se esconde, y a esta señal muy clara de entrar en combate, sumó Miguel Enríquez la decisión que todos conocemos: el MIR no se asila. A diferencia del resto de los partidos de la izquierda, de la Unidad Popular en concreto, que le dieron orden a sus dirigentes de salvar la vida, el MIR dio la orden de no asilarse. Nos dice una importante fuente que ha estudiado muy bien a Miguel Enrique, que buena cantidad de armas y documentos quedaron ocultos en paredes con doble fondo en los patios de las casas de cientos de miristas. Sobre este último punto hay mucha discusión. ¿Cuál era el grado de organización auténtico del MIR? ¿Cuán reticular, cuán bien armada estaba su red? Es algo muy difícil de determinar. Hay opiniones muy variadas entre los miristas, pero hay una cosa que sí tenemos que tener claro al terminar esta clase, y es la decisión de Miguel Enríquez de iniciar el mismo día 11 de septiembre la resistencia a la que él llamará en sucesivas ocasiones la dictadura fascista. La resistencia que él mismo viene planteando contra el capitalismo, la burguesía, perdón, el capitalismo, la burguesía, la oligarquía, los terratenientes, el imperialismo. Esa decisión ahora es la deriva desde el mismo 11 de septiembre hacia el combate que lo llevará un año después, en 1974, a fin de 1974, a la muerte en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Miguel Enrique es un hombre de extraordinaria capacidad de análisis político, completamente siniestro en el uso de medios y la determinación de fines, un hombre carismático, un hombre lleno de energía, incapaz de mirar un centímetro más allá del objetivo único que tenía, que era la destrucción del Chile tradicional, del Chile institucional, del Chile constitucional, y que hizo de su vida un reciclaje en clave urbana de Ernesto Che Guevara, y que terminó su vida de una manera muy similar a como la terminó también en la selva boliviana unos pocos años antes Ernesto Che Guevara. Les agradezco muchísimo la atención a esta clase, les pido perdón por esta garganta que no ha funcionado como corresponde, y la semana que viene terminaremos ya nuestro ciclo con la clase del profesor Chapacase sobre el presidente Augusto Pinochet Ugarte. Un saludo muy cordial para todos.